Vamos a ponernos en las manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por todo aquello que podemos contribuir para tu gloria, para el bien de nuestros hermanos, su salvación, no tan solo de su alma, sino de su cuerpo. Todo aquello que es para el bien de la persona íntegra y de la integridad de la persona. Gracias, Señor, porque con aquello que realizamos, en apariencia no tan significativo, trasciende por nuestra visión cristiana, pero también por el amor con el que hacemos las cosas. Te pedimos, Señor, que podamos seguir colaborando, construyendo tu reino. Bien, quise ponerles la palabra sinapis, que es mostaza o grano de mostaza o semilla de mostaza en griego. Y sobre todo te puse esa palabra porque antes de empezar la reflexión te comento que un maestro, el maestro Rabasa, así se apellida, Ramón Rabasa, yo creo que ya murió porque él me dio clases el año 86 y era una persona noble, excelente maestro de lenguas antiguas de la UNAM, que en la Universidad Pontificia iba a compartirnos junto con otros maestros de la UNAM clases sobre griego, latín, etcétera. Bueno, el maestro Rabasa, Ramón Rabasa, eh, muy noble, siempre sonriente. Un día llegó con un frasquito de esos como de Nescafé, pero de los de 50 gramos, no era, o sea, el frasquito más chiquito del Nescafé. Y venía lavadito, sin etiqueta, y traía una serie de granitos de mostaza, como la que tiene en el dedo índice esta fotografía, así pequeñitos. Y él llegó y dice, ni saben qué traigo aquí. Y entonces, pues no sabíamos. Y vengan, nos decía a todos con mucha amabilidad. Y entonces abre y toma así el granito tal cual de mostaza, se lo puso así entre el pulgar y el índice, y dice, este es la sinapis, este es el grano de mostaza, dice, esto es lo que vio nuestro Señor y lo que usó para enseñarles a los apóstoles para que tuvieran una fe tan pequeñita como esto y que pueda hacer grandes cosas, maravillas. Dice, este es el grano de mostaza, es la sinapis, decía el maestro Rabasa, con mucha sencillez y con una fe muy profunda en nuestro Señor. Él era laico, te digo, era maestro de la UNAM e iba a compartirnos la clase de griego. Y llegó, dice, esto es la sinapis, el grano de mostaza. Muy bueno, te pongo también la fotografía del árbol, no tan estilizado como a veces se pone, cuando se pone un árbol, un arbusto con su tronco y todo ello. Es, digamos, el varón que está aquí en la otra fotografía, está, digamos, en esas plantíos de mostaza que se dan sobre todo en el Medio Oriente. Y bueno, esto era lo que el Señor comparaba. Si, que el reino de los cielos es como este pequeño grano, que cuando crece, dice, es un arbusto que los pájaros vienen a anidar a él. Bien, creo que los términos del día de hoy nos presentan un tema que primero Dios compartiré en el medio turno, en el cambio de turno, porque hermosamente el Evangelio de San Lucas hoy nos presenta la labor del hombre y de la mujer y pone al hombre como semilla y a la mujer como fermento. Está marcando una riqueza de la aportación del varón y también la aportación de la mujer. Entonces, digamos, tiene muchísimo de trasfondo hablar del hombre como semilla y hablar de la mujer como fermento, hablar de lo que el hombre da y lo que la mujer ofrece. Pero bueno, también puse al calce de la primera diapositiva algo que en otro tiempo a lo mejor sería novedosísimo,
pero que hoy, sobre todo con esta pandemia, con esta cuestión de virus, de bacterias, eh, digamos, partículas o realidades micros que afectan y que alteran y que destruyen, que ponen de cabeza al mundo. Pues yo creo que lo que viene ahí del bioterrorismo que te quise compartir no es tan ajeno a nuestra comprensión. Y habla pues de un uso intencionado del patógeno o de un producto biológico para producir daño a personas, animales, plantas u otros organismos para influir sobre la conducta de los gobiernos e intimidar a la población civil. Y habla pues de elementos micros, de elementos pequeñitos. Pero bueno, dejemos a un lado esto y vamos al Evangelio. Vamos a la siguiente diapositiva del Evangelio de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que termina por fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te digo que en la tarde hablaré sobre ese elemento de la semilla y ese segundo elemento del fermento, porque hoy Dios nos regala el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Efesios en la primera lectura. Pero te digo, eso lo platicaremos en la tarde, primero Dios, donde habla acerca de que el hombre debe ser como Cristo y amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Y le ha dado todo tipo de cuidados para presentarla limpia, pura, inmaculada. De la misma manera los maridos deben amar a sus esposas. Te digo, es la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 32, 35, etcétera, pero ya lo compartiremos. Hermosamente, en los dos textos de la palabra de Dios nos dan la pauta precisamente para que hablemos de aquel que es semilla y de aquella que es fermento. Pero incluso el Salmo 27, que es el Salmo responsorial de este día, nos presenta exactamente este ideal de esta familia y de esta casa que es el mundo, pero donde el hombre y la mujer tienen un lugar muy especial. Es el Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Y continúa el Salmo 127. Te digo, muy referidos los 3 textos, tanto Efesios 5 como este capítulo 13 de San Lucas, como el Salmo 127, como para hacer una reflexión en la tarde en torno a lo que es aquel que es semilla y aquel que es fermento. En ese momento quisiera más bien hablar sobre las cosas pequeñas que no debemos de olvidar. Obviamente aquí vienen referidos los 2 textos o las 2 parábolas breves, pequeñas, de 2 versículos apenas, que nos presenta el texto del día de hoy. El poco de levadura y el granito de mostaza que nos refiere. También recuerda la parábola del sembrador, aquella semilla que se siembra y sin que el que la ve sepa cómo, de pronto empieza a brotar el tallo y empieza, digamos, a crecer el tronquito, las hojitas y la espiga. El poco de aceite también referido en Mateo 25, cuando habla de las vírgenes prudentes y las necias, habla de las 2 moneditas, también las pequeñas cosas que aquella mujer depositó en la ánfora o en lo que era
el cepo del tesoro del templo. También el Señor habla de que cumplirá hasta la más pequeña tilde de la ley, refiriendo también que todo se va cumpliendo. Contrario a estas pequeñas cosas, adelante, el mundo más bien se ha ido sobre la cuantificación. Y ese es un mundo regido por las matemáticas y por la aritmética. Tú y yo utilizamos la cuantificación matemática, sobre todo como un criterio de valoración. Y vamos nosotros midiendo volúmenes, vamos midiendo tonelajes, vamos midiendo las apariencias. Siempre la cantidad pareciera ser nuestro criterio para poder sopesar y sobre todo tener actitudes ante la realidad de la vida. Fíjate cómo nosotros hemos inventado las matemáticas y la geometría. La matemática, al final de cuentas, es la ubicación del individuo dentro de la multiplicidad del universo y del mundo. Y la medición del mundo, la geometría, es esa relación numérica que se da entre las cosas. Entonces, hablamos, bueno, en términos siempre cuantificantes. Cuando hoy el Señor nos invita a fijarnos en las cosas pequeñas. Adelante, ¿en qué utilizamos las cantidades? Medimos el trabajo con cantidad más que con calidad. Medimos el esfuerzo, medimos con cantidad la fatiga, medimos con cantidad los logros, también medimos los fracasos. Digamos que es parte importante de nuestra visión de la vida. Y hoy el Señor nos invita más bien a que le demos importancia a valorar la calidad sobre esa necesidad que tenemos en torno a la cantidad. Porque hoy los seres humanos nos hemos olvidado de cosas pequeñas y al olvidarnos de las cosas pequeñas nos olvidamos auténticamente de vivir. Adelante, hablemos de esas pequeñas cosas que trascienden. ¿No te has dado cuenta cómo unas pocas notas embellecen una melodía? ¿No te has fijado cómo unas pocas palabras manifiestan el sentimiento más sublime? Hemos hablado acerca del lenguaje como algo humano. Es hermoso cómo lo narra el libro del Génesis, cuando después de que el hombre utiliza palabras para identificar a los animales, referido a la mujer, el hombre expresa la primera manifestación de su espíritu, diciendo esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, la primera manifestación de un sentirse identificado. Fíjate cómo un poco de agua sacia al sediento. Y hoy que estamos aquí y que seguimos aquí, sabemos que un poco de tiempo para escuchar a alguien pacifica, hace descansar el corazón de las personas. Y tanto bien que podemos hacer dedicando un poco de nuestro tiempo para escuchar al hermano. Tú sabes que son pocas semillas, la simiente, las que consiguen buenas cosechas para alimentar a un pueblo. Basta a veces un saco para levantar toneladas y toneladas de alimento. Hoy tú y yo sabemos lo que dice el Evangelio, que un poco de levadura fermenta toda la masa. Pero también las pequeñas cosas dañan. Adelante. Ha dicho el poeta griego Ovidio que una gota de agua es capaz de horadar la roca, no por su fuerza o por su volumen, sino por la persistencia. Y tú y yo conocemos, más allá de la guerra bacteriológica que te mencionaba al principio, pero tú sabes que hay cientos de historias que quedan en nuestra memoria que resaltan las pequeñas cosas. Una puerta cerrada que impide que alguien ingrese a una gran mansión, tan pequeña como la puerta y más insignificante como una llave. Un documento que no se firma y tan leve como una rúbrica donde a veces alguien hasta con un garabato puede darle validez a un documento y entonces esto impide que se cierre el negocio de la vida que podría ser trascendente para la persona, para una familia, para una empresa. Se cuenta que el mismo Tomás Alva Edison perdió una patente porque colocó mal un decimal
un punto mal ubicado dentro de lo que manifiesta las fórmulas también es una situación histórica y anecdótica. Tú y yo, ¿te acuerdas cuando éramos alumnos de primaria, nos entusiasmábamos con aquella historia de la batalla que se perdió porque le faltaba un clavo o la herradura, de la pata del caballo que no podía avanzar, del jinete que no pudo llegar a anunciar? Y bueno, se pierde una batalla precisamente ante algo tan insignificante. Y por eso, adelante, hoy el Evangelio nos dice que todo es importante en la vida. En la vida no hay cosas insignificantes. Y lo podemos referir a las profesiones nobles. O sea, para un cirujano no hay pequeñas cosas. El menor error, la menor imprecisión, es cuestión de vida o de muerte de quien está ahí en el quirófano. Para un abogado, te comento, ayer tuve reuniones que se prolongaron en la tarde porque también en mi quehacer de la responsabilidad de esta oficina, donde hay 32 personas y 32 familias que dependen de que haga lo que tengo que hacer, pues precisamente ante búsquedas de que siga el ingreso y de que siga el trabajo y de que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, obviamente no puedo hacer cosas sin la asesoría de abogados, donde la más vaga confusión nos retiran el registro de donataria, la Caritas Mexicana, o sea, el menor error. O sea, si era una lectura, una precisión legaloide o si no, si tal artículo lo permitía y este otro no permitía. O sea, un abogado sabe que no hay cosas pequeñas. Y aquí hay ingenieros, hay ingenieras. O sea, un ingeniero sabe que no existen cosas pequeñas. Un error de cálculo es fatal. O sea, como ha resultado fatal, errores de cálculos, o sea, negligencias, actitudes realmente criminales de quienes no toman en cuenta aquello que afecta. El mismo Demóstenes decía que los grandes sucesos dependen de los incidentes pequeños, pero no lo hemos asimilado. Adelante, una polilla tan pequeña, tan diminuta, en una noche puede consumir una enciclopedia. Y así las pequeñas cosas hacen felices o las pequeñas cosas hacen desdichadas a las personas. Hoy tú y yo sabemos que las grandes cualidades que tú y yo tenemos o que podemos tener, o que aquellos que Dios te ha dado, tú puedes potenciar grandes cualidades, nacen siendo pequeñas cosas, ejercicios cotidianos de disciplina, levantarse en la mañana. Te recuerdo aquello que decía Somerset Maugham. Dice Somerset Maugham, dice, cuando un día yo escuché que en la vida y en el día hay que hacer dos cosas que sean diferentes a todo lo que hacemos, dos cosas que tengan un costo para que las hagamos. Y si somos capaces de hacer dos cosas que hasta nos sean incómodas, eso nos ayudará a que podamos proyectarnos como personas notables en la sociedad. Yo decidí hacer esas dos cosas para poder proyectarme como notable. Y esas dos cosas pequeñas que me cuestan, que he decidido hacer todos los días, no son otras sino levantarme temprano y acostarme a la hora que tengo que hacerlo. Dice, esas dos pequeñas cosas que me han dicho que tengo que hacer aunque me cueste y que hace que uno pueda ser notable ante la sociedad, las he decidido hacer. Y dice Somerset Maugham, yo descubrí que esas dos cosas que tengo que hacer, que me cuestan, son levantarme temprano y acostarme a la hora que tengo que acostarme. ¿Te fijas cómo las grandes cualidades empiezan siendo pequeñas cosas? Pero también los grandes vicios empiezan con esas cosillas que desatendemos. Acuérdate de David, aquel día en que ya no fue a la guerra y que se queda de flojo en el palacio y que en esa flojera, el capítulo 11 del primer libro de Reyes, en esa flojera
capítulo segundo, libro segundo de Samuel, capítulo 11. En esa flojera está de libidinoso a ver quién se está bañando en el río. Y fíjate cómo la bolita de nieve va creciendo y creciendo y la manda a traer, y el adulterio, y luego el embarazo, y luego manda a traer a Urías y lo emborracha para que Urías piense que él se metió con su esposa, pero Urías no se va, y luego otra vez otra borrachera, y llega el momento que como, o sea, las cosas que al no detenerse van provocando una historia de destrucción, hasta mandar traer a jefe del ejército y dar una carta, decirle: pon a Urías al frente de la batalla, y cuando ya llega la noticia de que Urías murió, porque esa era su intención, pero en todo empezó con pequeñas cosas. Un día se levantó tarde, cuando debió haber ido a la guerra con su pueblo al frente, de haber ido para defender a aquellos que Dios le confió. Pero bueno, son cosillas que tú y yo desatendemos. En esa ocasión, cuando leíamos ese texto, yo te decía que generalmente el pecado inicia cuando tú y yo dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Sabemos que una gran construcción se empieza con pequeños bloques, pero también un gran incendio destructivo se inicia con una pequeña chispa. Si no, recuerda lo que sucedió en la Catedral de Notre Dame, o lo que desgraciadamente y para bochorno se hizo en algunos lugares sagrados en Chile. Hoy adelante el problema es que descuidamos las pequeñas cosas. Y bueno, serían infinitos las referencias en torno a aquello que es pequeño y que trasciende. De acuerdo a los protocolos de emergencia, una vez que llega un desastre, solamente contamos con 15 segundos para reaccionar adecuadamente. Tienes 15 segundos cuando viene un sismo. O sea, de ahí la alerta sísmica que nos favorece aquí en la Ciudad de México. 15 segundos tienes para reaccionar, para irte a un lugar seguro. Tienes ya que saber dónde está ese lugar seguro, de acuerdo al lugar en el que estás ubicado durante el día. Y bueno, en torno a lo que son los desastres por cuestión de, no tan solo de movimientos telúricos, sino también de fenómenos hidrometeorológicos, saber que cada peso que se invierte en prevención ahorra 7 pesos en recuperación. Y bueno, esto se aplica al seguro del coche, y esto se aplica al seguro de gastos mayores. Y ojo, en la pandemia esta es la realidad, o sea, no hemos invertido lo que tenemos que invertir. O sea, cada peso que se invierte para evitar que la pandemia siga destruyéndonos, nos ahorra 7 pesos de ese desabasto sanitario que se tiene en nuestra sociedad, en nuestro país. Pero transfórmalo esto también a tu propia vida. O sea, cada hora que dediques a educar a tus hijos, te ahorras 7 horas de lágrimas, 7 horas de insomnio, de impotencia. Cada hora que dedicas para educar, cada hora que dedicas para escuchar, cada hora que dedicas para aconsejar, pero no tenemos esa hora. Y como no invertimos una hora en las cosas buenas que trascienden, pues un día vamos a invertir 7 horas en llanto. Esto también aplica a la oración. Adelante. Cada hora de oración, preferencialmente ante el sagrario, cada hora, un grano de mostaza, se multiplican 7 horas de fortaleza, 7 horas de sabiduría, 7 horas de decisiones en la certeza de qué es lo que tienes que decidir. Te dan 7 horas de paz, 7 horas de fortaleza y tenacidad y valentía en la vida. Vamos pues avanzando adelante. Todo lo que construyes en tu casa y otras edificaciones con cualificados materiales, con competente ingeniería, estudios previos,
y la profesional supervisión. Hoy y mañana se podrá enfrentar a fenómenos naturales, pero también sociales, con variados efectos, le llamamos antropogénicos. Lo antropogénico es lo que tiene origen en la persona, el ser humano. Lo antropogénico es estos desórdenes que hemos provocado en el mundo. O sea, sencillo, el COVID es antropogénico, los hombres lo provocamos. Eso es lo antropogénico. Dios no quería el COVID. Nosotros lo provocamos, lo creamos, por acción o por omisión. Pero bueno, o sea, ubicar que tan pequeño como 15 segundos son importantes como para que no se destruya la vida. Concluyo adelante con este refrán español que habla acerca de las pequeñas cosas. Dice un refrán español, eran aquellos polvos los que nos trajeron estos loros. ¿Sí? Tan insignificante como el polvo. Pero un día se vuelve en una avalancha que sepulta poblaciones. Ojalá que hoy al contemplar los escenarios de nuestra negligencia entendamos que no existen cosas insignificantes. Y ojalá quizá lo más importante, y si con esta frase te queda de la reflexión de esta semana, de esta mañana, será suficiente. La familia tiene que entender que cediendo en las cosas pequeñas se puede triunfar en las cosas grandes. Pero somos muy soberbios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.